Matubal. Esta noche en tu oficina, esta noche en tu aposento, échalo de tu finanza, échalo de tu familia, échalo del teléfono, que Matubal y que Matubal, que Matubal, que Matubal, que Matubal y que Matubal, que Matubal, que Matubal, que Matubal y que Matubal, que Matubal, que Matubal, que Matubal. Cuando los profetas clamaron a Baal, 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 nunca, nunca respondió. Cuando los profetas clamaron a Baal, Baal, Baal. Pero vino Elías y a su Dios clamó. Pero vino Elías y a su Dios clamó. Y desde el cielo fuego descendió. 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 Que se queme la leña, que se queme el cordero. Que se queme la leña, que se queme el cordero. El Espíritu Santo va bajando del cielo. El Espíritu Santo va bajando del cielo. Va bajando del cielo, va bajando del cielo. Va bajando del cielo, va bajando del cielo. Abre la zanja, corta el becerro, échale agua y que arda en fuego. Abre la zanja, corta el becerro, échale agua y que arda en fuego. Y quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal. Y quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal. Esta noche en tu oficina, esta noche en tu aposento, échalo de tu finanza, échalo de tu familia. Y quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal. Y quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal. Y quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal, quema tu Baal. Aleluya, gloria a Dios. Alabanza, alabanza al Señor, aleluya. Quema tu Baal, aleluya. Aleluya. Alzamos manera el aleluya. Fuego dichoso, pone dichoso tocando, llenando, aleluya. Aleluya. Quema tu Baal, aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabanza, alabanza al Señor, aleluya. Glorificamos el nombre santo, aleluya. Oh, gracias Señor Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Oh, gracias Señor Jesús. Oh, glorificamos a Jehová. Aleluya. Oh, poder de Dios, aleluya. Llenando, aleluya. Vos está tocando, aleluya. Llenándonos, Dios mío, aleluya. Llenándonos, llenándonos, llenándonos.
Alabanza al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Glorificamos o mestre especial Jehová de la gloria. Dios Todopoderoso aqui tem presente, aleluya. Esta rey, ele está passando, aleluya. Alabanza al Señor, aleluya. Ahora que nós está aqui, num momento especial, aleluya, para nós escutar a palavra de Deus. Junto com nós, nosso irmão Wendy Margarita. O culto especial, aleluya, y la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios bendición a mi hermana. ¿Quién está viva? En su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Nos abrimos palabra a la noche de Mateo capítulo 18. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sigue alabando a Dios mientras vos estás buscando Mateo capítulo 18. Amén. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Vos estás grande, vos estás maravilloso, mi Dios. Aleluya. Mateo capítulo 18, versículo 20. Amén. Mi hermana tiene. Usted lee la palabra de Dios de nombre de Tata, Hijo y su Espíritu Santo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mi hermana Pocinta. ¿Amén? Gloria al Señor, aleluya. Alabanza al Señor. Esto va a ser en 10 minutos a la noche. Gloria al Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Amén. Y mi estaba a buscar definición de congregado. Congregación. Está un procedente del vocabulario latino. Significa congregatio. Se llama congregación a la asamblea o la reunión que se organiza con el objetivo del tratamiento de ciertos asuntos. Amén. Más allá de esta acepción, que es la primera mencionada en el diccionario de la Real Academia Española. El concepto suele aludir a una comunidad de religiosos o una hermandad de fieles. Amén. Hermandad de fieles. ¿Cuánto está fiel a la noche? Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Últimamente, en último luna, aquí Dios está bien papeando unión de iglesia. Amén. Dios quiere para su iglesia está unida. Pensé a titular el corto pensamiento aquí. Dios está buscando unión. Dios quiere unión de su pueblo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y divina lo cual Dios está bien papeando. Tú eres tiempo aquí, tú eres luna aquí de unión de iglesia. No se mira ahora que nuestra iglesia tú promete domingo de luna. Nos tiene un día de armonía. Amén. Caminatura humana nos está bien juntos, en armonía, para fortalecer la unión aquí cada día más. Alabanza al Señor. No está mira aquí nada que esta visa, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tengo otra versión de visa, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Amén. Pues unión entre humanos es muy importante para la presencia de Dios. Para atraer la presencia de Dios, nos necesitamos unir. Amén. También esta visa en versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Es unión de nos la Dios obra. Amén. Camina tiene unión y en Dios está obra. Y versículo 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Que me mira también que depende de para nos petición, de una fuerza en nos petición, depende también de nos unión. Amén. Pasó, camina, si 2 de vosotros no ponen de acuerdo, la palabra te avisa, y lo voy a contestar para no estar con el cielo, que me está pequeñando unión. Amén. Y nos podemos seguir, mira también, nos trabaja en Éxodo 26,
versículo 6. Gloria al Señor. Alabanza a Dios. Éxodo 26, versículo 6. Gloria a Dios. Éxodo 26, 6 avisa. Por tanto, Éxodo 26, 6. A mí tiene 26, 6. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. 26 avisa. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales alazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Si comienza a leer por 26, por el versículo 1, esta papia de el detalle con Dios aduna, el detalle específicamente con la cortina de tabernáculo, amén. Esta visa con la largura que cortina na está con mara, cortina na otro de banda aquí, de banda ya, esta. Después esta visa cubula así de 6, harás también 50 corchetes de oro, con las cuales alazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Y si Dios hace así tanto, no está para quieto y piensa que ahora nos les pasaje aquí, que cortina, si de cortina Dios hace tanto énfasis de con este uninan a otro, un tabernáculo, cuanto más nos cuta ayuda Dios me está unido. Si Dios ha enfatizado tanto de cortina nos cuta su yunan, está así más énfasis ainda de nuestra unión, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y también en Efesios capítulo 4, versículo 13 nos mira. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Efesios 4, versículo 13. Alabanza al Señor. Esta avisa que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. No está perfecto, hermana, pero no está en camino de perfección, amén. Y ¿cómo nos va a alcanzar perfección? Unir junto nos puede llegar a la estatura de Cristo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Unidad aquí está muy importante. Pero también de unidad está depende de la gloria de Dios. El día de Pentecostés, mi hermana conoce el pasaje que acaba, estaba unido, amén. Estaban todos unánimes y de repente el poder de Dios cae y todos fueron llenos. Es lo cual nos también me anhelamos, amén. Es unión entre romanas para nos también por bendición aquí, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y nos podemos mirar también en Romanos 10:2. Gloria a Jesús, aleluya. Romanos 10:2, versículo 4 y 5. Romanos 10:2, 4 y 5 te avisa. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta avisa los unos de los otros, amén. Que me han dicho, a mí te digo, y a vos te digo, no está uno, amén. No se me está uno, aquí no te avisa uno de los otros. En papiamento te avisa un de otro. Na creol te avisa, ¿qué te avisa na creol? Young a clock. Un de otro, tu idioma te avisa mes un cos. A vos te digo, a mí te digo. A vos no te hace por mes daño, of no. A mí no te hace mi mes daño, vos no te gana arriba por mes, vos no te perjudica por mes, vos no te calumnia por mes. ¿Qué me pasó? Si vos estás haciendo por mes daño. Si vos estás haciendo arriba por humán, vos estás haciendo en por mes. Vos te avisa un de otro, amén. Si lo cual que vas así contra el humán, vos tengo que orar, vos estás un de borumán, vos estás un con otro. Si vos estás haciendo por humán, vos estás haciendo en por mes. Alabanza al Señor. Gloria a Dios.
Y también nos podemos mirar den ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amén. En Juan capítulo 17 nos podemos mirar en lo cual esta visa alabanza al Señor. El mundo allá afuera depende de nuestra hermana. Está depende de nuestra unión para nos salir juntos y va palabra. Si no está unidos, esta visa aquí en versículo, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y qué esta visa después? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Con el mundo por querernos, con el mundo por querer la palabra de Dios, que Jesús manda-nos, va y salva-nos, va y ve palabra nanan, si no está uno. Si no está mirando unir, no está avisando, no está que es unión aquí, no está que está así de manera no está unir. Amén. No está atraer el mundo bien a pie de Cristo a través de nuestra unión. Amén. Y no lo quiere que Jesús ahora manda de Dios. Amén. Aleluya. Alabanza al Señor. En un caso, Hopi, conocí con mi hermana, conocí a Torre de Babel. Esa es algo que mi hermana sabe de Génesis 1, esta visa over de Torre de Babel. No estaba unido en algo, aunque estaba contra de, lo cual Dios estaba contra de voluntad de Dios, pero no estaba unido. Es importante, es lo cual Dios está enfatizando aquí, que es unión del pueblo. Estaba siendo asombroso que no podrá lograr traer torre, amén. Y cuanto más nos de voluntad de Dios, para nos unir juntos como romanos, para nos hacer voluntad de Dios, amén. Gloria a Dios. Si no haciendo contra voluntad de Dios a unir y no a prosperar, nos haciendo voluntad de Dios nos une, nos da más prosperidad en Dios, amén. Y por último nos podemos ver en 1 Corintios 1, versículo 10. 1 Corintios 1, 10, esta visa. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Es unión de nuestra quinanta, hope importante, amén. Está encorajar mi hermana para nos seguir buscar unión aquí, acercar a rumán, si tiene cualquier algo entre rumana, si algo contra rumán, acerque para precunar y no la haga desunión en la iglesia, amén. La que nos cada día de nuevo unir más con otro para nos poder mirar la gloria de Dios. Está depende de nuestra unión para nos mirar la gloria de Dios. Dios sigue bendiciendo a mi hermana. Gloria a Jesús, aleluya. Dios está bueno, Dios está maravilloso, amén. Y verdad, Dios, que un pueblo unido, alabanza al Señor. Un pueblo unido, no se logra. Tú le metas que nos buta de Dios, amén.